minutos nos separan de las 7 de la tarde. Vuela, vuela la hora, vuela el programa, muchísima información. Pero como los tercer jueves de cada mes, tenemos a la Mesa de Salud Mental de la UNLP, sobre todo al médico psiquiatra Pedro Gargolov, acá en la mesa con nosotros, que siempre nos trae un tema disparador, por supuesto, un temón, los que está eligiendo hasta acá, y un profesional que lo acompañe para poder abordar esta temática. Pedro, bienvenido. ¿Y hoy por dónde vamos? Gracias, Mariana, por este espacio. Hoy nos vamos a trabajar sobre el problema del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y bueno, tenemos acá como invitado al licenciado Juan Manuel Gregorini, que es un especialista en esta problemática y tiene una institución que donde se tratan precisamente este tipo de problemas desde el punto de vista de la rehabilitación psicosocial. Como había dicho, entonces vamos a hablar de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Yo simplemente voy a definirlo rápidamente a estos dos componentes para después darle la palabra a Juan Manuel. Consumo problemático, bueno, no es más que cualquier conducta que tenga un impacto en la salud física, psíquica y, por supuesto, en las relaciones sociales, ¿no? Que perdona, ahí te voy a hacer ya una repregunta. Sí, dale. Es muy finita la línea de consumo y consumo problemático. ¿Por qué le decimos ahora consumo problemático y no adicción? Bueno, es el término que se utiliza y, de hecho, en buena parte de las instituciones o de los organismos gubernamentales que se refieren a este tipo de problemas, lo hace utilizando esa terminología. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también lo define de esta manera, ¿no? Decía entonces que consumo problemático es cuando tiene estos impactos y la cuestión de cuando lo asociamos a sustancias psicoactivas, nos referimos a aquellas que, actuando sobre el sistema nervioso central, pueden afectar el pensamiento, las emociones, los comportamientos, y en ello en realidad entra una gama muy amplia de circunstancias, desde drogas, las drogas psicoactivas, pero también la tecnología, otro tipo de cuestiones como son los tranquilizantes o los psicofármacos, bueno, y muchas otras circunstancias que seguramente con Juan Manuel lo vamos a poder tratar, ¿no? El componente central de todos estos, de toda esta problemática es, por un lado, lo que se llama la abstinencia, ¿no? Que es esa necesidad imperiosa de generar de consumir o generar esa conducta, que puede ser, como dije, juego, ¿no? No solo de sustancias. Y el otro componente esencial es la incapacidad de detenerse, a pesar de las consecuencias que evidentemente tienen negativas en la persona y en su entorno el consumir ese tipo de sustancias, ¿no? Acá me preguntan inmediatamente los oyentes, porque no tenemos que dar nada por sentado para el ciudadano de a pie, ¿qué es una droga psicoactiva? Bueno, por eso, las drogas psicoactivas son aquellas que, actuando, como traté de explicarlo recién, que actuando sobre el sistema nervioso central. Pero ejemplos, Doc. Ejemplos, bueno, desde... ¿Cocaína? Desde ya, pero puede haber las de uso recreativo, aunque tenga un impacto físico evidente, como puede ser el alcohol y el tabaco. Las drogas de uso no legal, digamos, que no tienen un uso médico, como puede ser la cocaína o el cannabis, para la mayoría de las indicaciones, entre comillas, que hoy dicen que tiene, y hasta otro tipo de sustancias como los solventes industriales, el Poxy, ¿no? Entiendo. Para no decir la marca, que también tienen su efecto en el sistema nervioso, ¿no? Perfecto. Vale bien la aclaración y nombrar de qué se tratan estas sustancias, ¿no? Bien. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Gregorini, psicólogo. Exacto. Bienvenido. ¿Tiene micrófono, Guille? A ver, Juan.
Habla de nuevo, por favor. Hola, Ahí está. acá estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, empezamos a conversar y a poner entonces el tema en la mesa, que me parece que más que nada habría que llevarlo a cuándo es un consumo problemático primero, ¿no? Porque me parece que lo que nos cuesta mucho es asumirnos como un consumidor de algo ya con problemas de consumo. Debe ser muy... Me parece que esa es la... ¿O no? Sí, la línea es muy finita, pero lo que más importa es, en tanto tenga algún impacto en sus relaciones sociales, ¿no? En su digamos, cuando tenga un impacto en terceros, ahí es donde verdaderamente tenemos un problema de consumo problemático. Puede ser delirios, alucinaciones, bueno, componentes físicos, también. O cuando chorean para consumir, por ejemplo, a la propia familia, cuando ya están viendo que están... Bueno, eso es interesantísimo y yo lo desconocía. Cuando alguien está perjudicando a un tercero de alguna forma, ahí ya hay una alarma. Sí, o a la sociedad. Sí. O a la sociedad. Sí, de hecho se habla, ¿qué tal? Buenas tardes, se habla también las nuevas definiciones que son actuales. Antes se decía la adicción como no poder poner en palabras. Hoy se habla de la adicción como una esclavitud a una sustancia o a una pantalla o a una realidad que esa persona no puede soltar. Uh-huh. Entonces termina cometiendo actos delictivos o de infracciones a la sociedad para justamente lograr más consumo. Y ahí es donde está la adicción a, ¿no? Exacto, y ahí es donde también lo podemos utilizar los familiares o la misma persona. Me inclino más a pensar en los familiares, ¿no? Sí. Decir, che, para, acá está pasando algo. Porque generalmente el que consume, salvo el que fuma, la que fuma... Sí. Bueno, yo fumo mucho delante de todo el mundo. Mis hijos me dicen, mamá, deja de fumar. Tienen razón. ¿Tengo un consumo problemático? Sí. Pero digo, hay otro tipo de sustancias que se esconden. Es decir, hay familiares que no saben que tienen, por ejemplo, un cocainómano en la familia. Claro. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ahí estos son alarmas interesantes, me parece, de percibir. Sí, que uno las puede percibir en los núcleos primarios familiares, en los colegios. Hoy se ve a temprana edad en los colegios, antes lo que era séptimo grado, por ejemplo, hoy, y donde ya esa persona tiene conductas disruptivas y llama la atención. Y es un llamado de una alerta que a veces nos enteramos tarde, años después. Pero si rastreamos esos primeros traumas, sí, tiene que ver con una historia de una ruptura familiar, social. Hoy se habla de las nuevas crianzas, de chicos solos, sin familia, en donde los crían los abuelos, tíos. Entonces uno cuando viene a la consulta dice, antiguamente preguntábamos, ¿con quién vivís? Y esperaba que te digan mamá y papá. Y hoy vivo con la abuela. ¿Y tu mamá? No están. Entonces eso configuró una nueva relación familiar y hace como un caldo para consumos problemáticos, ¿no? Hoy cada vez se ven más eso, o chicos que están muy adaptados a vivir con tecnología, uh-huh, y no con vida social. Entonces, y se ve que los padres a veces le piden que jueguen, cuando en mi época, por ejemplo, con 50 años, los tenían que traer a las casas. Ahora hay que sacar a los chicos a las casas, y ahí está un riesgo. Claro. Ahora, entonces, por lo que vos estás diciendo, Juan, la adicción está tapando algo, evidentemente. Y mira, la mayoría de las veces, para decir el 100, el 99, sí. Por eso, el fondo es otro. Sí, esto se viene estudiando con una escuela francesa de un sociólogo, Lipovetsky, que él hablaba que era una era del vacío. Esto es en el año 84, ¿no? Lipovetsky, el sociólogo, no el político. No el político, no, este es otra persona. Y él hablaba de que una era del vacío, en donde iba a haber un consumo social, no solo de sustancias, muy problemático. Bueno, yo lo estudiaba en la facultad, llegó, ¿no? Y se instauró, en donde las pantallas, las sustancias, hoy se habla mucho también, hemos hablado con Pedro y otra gente con el tema de las apuestas online. Terrible la ludopatía. Y eso, acá Pedro como psiquiatra ve que la dopamina, yo veo que la conducta adictiva, para el interior del cerebro es lo mismo. El tema es dónde se canaliza. Hoy los chicos que yo tengo vistos o en tratamiento o asesoramiento,
apuestan hasta por cómo sale un córner, no el partido. Yo creo que eso hay que hacer la diferencia. Che, ¿va a ganar Argentina? No. ¿Quién patea primero? ¿Quién patea después? Entonces se convierte todo en una apuesta. Todo en una apuesta. Hoy el mundo está en apuesta. ¿Hay alguna estructura que haga a una persona más proclive a tener una adicción que a otra? ¿Hay algo en la parte estructural o es una ruleta rusa? No, alguna vulnerabilidad existe, sin lugar a dudas, y tiene que ver con algunas características de personalidad previa, ¿no?, que las personas puedan tener. Eso está parcialmente estudiado, pero sin lugar a dudas que sí, hay una mayor vulnerabilidad que no solo depende del contexto, como lo mencionó recién claro, Juan Manuel, del fondo, sino también de condiciones biológicas y también cuestiones contextuales, como pueden ser lo que a la persona le ha ocurrido en sus primeras etapas de la vida, ¿no? Los distintos tipos de abuso o de precariedad, de cuestiones relacionadas con la alimentación, por ejemplo, también. Bueno, todo eso también crea factores de vulnerabilidad que en realidad aplican, por supuesto, a todas las pérdidas de las condiciones de salud, ¿no? Distintas enfermedades, pero en el caso del consumo problemático, sin lugar a dudas que sí, ¿no? Es muy común, bueno, vos seguramente lo has visto, que encontrarse con que el consumo no se da solamente en un miembro de la familia, sino que muchas veces se da en varios miembros de la familia, y en realidad cuando esto ocurre tiene una severidad mucho mayor, ¿no? Bueno, seguramente vos tenés más experiencia de la que puedo tener yo, ¿no? Hay que contextualizarlo en la psicobiografía de la persona, ¿no? Ajá. Ese temperamento, lo biológico, lo heredado, también el carácter y después la construcción de la personalidad, que hoy se sabe que se termina de edificar entre los 20 y 25 años, que es mucho tiempo en que se edifique, ¿no?, por la proporción del heredado, pero también es, tras lo heredado, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Contiene? Y ahí es donde debemos pensar, ¿hay familias que contienen o no son continentes? Y van a proporcionar que esa persona esté más debilitada. Entonces no es poner el cascabel al gato, sino decir, che, bueno, pensemos esto nuevo. Hay un nuevo modo de sociedad, hay unos nuevos tipos de familia en donde ha producido como una ruptura en la sociedad. Uh-huh. Y la sustancia vino a romper de manera abrupta. Pues esa persona, los que trabajamos hace mucho tiempo en adicciones, vemos que antiguamente decíamos que terminaban en 2 lugares, en un hospital o detenidas, ¿no? Hoy eso ya se sabe, entonces tenemos que prevenir en eso, en las estrategias familiares, la psicoeducación, en habilitar de nuevo a la familia que participe y que en el buen sentido se haga cargo cuando hay una persona con una patología. Ajá, ahí está la clave, claro, de lo que viene, me parece, de la charla, que es, una vez que yo detecto, porque esto tiene que ser también informativo y empoderador para el que está del otro lado. Si yo veo que hay un perjuicio para la sociedad, para un tercero, si estoy viendo algunas conductas en mi hijo, mi hija, mi hermano, bueno, alarma. ¿Sí? A partir de ahí, que es lo que estamos, me parece, empezando a adentrarnos, a partir de ahí, solo no sale nadie. La verdad no. Bueno. Solo en grupo. Solo no sale nadie. No. Entonces, ¿qué hago? Yo, madre, hermana, yo ya tengo la certeza de que hay un familiar mío en mi núcleo primario directo que está con un consumo problemático. ¿Qué hago? Voy al psiquiatra, voy al psicólogo, llamo a un número y pido... ¿Qué hago? ¿Para dónde dispara la gente? Porque me parece que es el primer problema. Mira, hoy lo que se sabe que funciona, digo, hoy en día, hace ya unos años, que es la contención social y grupal. Bien. ¿No? Por ejemplo, adicciones se contextualiza desde un trípode que es la parte médica primero, a ver si hay un daño, ¿no?, en la persona, a nivel neurológico, psiquiátrico, después una entrevista individual, psicológica, ver qué le pasa, y en simultáneo entrevistas familiares. ¿Con qué fin? De contener. Entonces,
si necesita medicación, si necesita una entrevista individual, familiar, y los grupos, para crear de vuelta y entender esa contención primaria que no estuvo. Pero también hay que ver, pasa la mayoría de las veces, que es, mira, primero tomá medicación, te la va a dar Pedro, después venís a vernos. Una vez que vos puedas pensar, ordenar tu impulsividad, ese deseo irrefrenable, lo definimos nosotros, desde lo cognitivo, esa persona que no puede parar, ahí necesitamos primero que calme su parte bio, su parte psíquica. Fármaco, ahí se necesita fármaco sí o sí. Desde mi entender, sí. Fármaco, después conversamos. Claro. Porque es como no le entran fichas, o sea, lo único que está pensando es en el consumo. Me quiebro la pierna y no tomo ningún analgésico. Claro. Me va a doler, es inevitable. Entonces, sí. Primero un dispositivo químico que contenga para que después se habilite a la palabra. En grupo, individual, solos, frente a un otro. De hecho hay una serie, yo vi un poquito, a ver, es como volver sobre, que se llama Yo Adicto, creo que está en Disney. Es sobre en España, sobre la problemática de adicción. En una persona se pone en primera persona y cuenta, bueno, yo soy un adicto, ¿qué hago? Y bueno, no quiero spoilearla pues me mata. No, ni hablar, pero van a hacer seguramente un poco lo que vos decís en la serie, porque es lo que estás guiando al tratamiento. ¿Qué pasa cuando el tema de encarar un tratamiento? Yo sé que está que es muy polémica la ley de salud mental, todo, pero olvidémonos de eso. Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando no quiere? Suponte, hay una persona con una adicción muy fuerte en mi familia. Ya esto se destapa, se habla, mirá que acá algo raro hay, está consumiendo, no puede ser las actitudes que tiene, me faltó plata de la cartera, qué sé yo. Sí. Esa persona, Susanita, no se hace cargo, ¿no? Vos estás loca, negación, debe ser lo primero que pasa. No me drogo, estás loca, no, ¿cómo me voy a drogar? ¿Qué hago? Paro cuando quiero. Paro cuando quiero, mi problema, no te metas, ¿qué hago? Yo diría que, a ver, está la ley de salud mental que tiene sus cosas, pero decir, bueno, ¿quién dejaría solo a una persona? Sería lo que se habla en lo legal, que es por omisión. Y bueno, uno cuando ve una persona que tiene un problema en la salud y en salud mental, que se lleva puesto todo, porque es la verdad, bueno, no se puede omitir, por acto o omisión, dice la ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo omitir? Que esa persona funda la familia, se funda él, se funde, de todo. Y lo más grave cuando terminan mal, ¿no? Como se dice. Sí, entonces, sobredosis. Sí, sobredosis, detenciones, problemas, usurpaciones, así hay un variopinto. Variopinto. Pero yo no puedo dejar sola a la persona. Ajá. Porque no estaría respondiendo de un lugar desde la ley y desde el humano, ¿no? Bien. O sea que, por más que lo niegue y todo, tengo que buscar la manera de seducir, de convencer y de llevar. Sí, porque uno le está haciendo un bien no solo a la persona, sino a la familia. Esa persona es muy difícil que tenga conciencia de su enfermedad o de este impulso, pero lo mejor que puede pasarle es que se contacte y pida ayuda, aunque no lo quiera y pase mucho tiempo, aunque recaiga. Después la experiencia hace que te pidan. Me pasó hace poquito que me dice, ¿te acordabas cuando me dijiste que me tengo que internar? Sí, le digo, porque era lo que debía. A veces es inevitable ese camino. Claro. Sí. A veces por eso. Sí, cuando hay algún riesgo. Lo evalúa el profesional. Sí, claro, siempre. Siempre se evalúa por un equipo interdisciplinario, que bueno, es lo que la ley indica, aunque a veces el equipo interdisciplinario, que marca que sean 3, son 2 y a veces 1, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, quien define es el equipo interdisciplinario. Pero claro, los 3 serían el psiquiatra, como vos bien decías, Juan, que es el que primero tiene que agarrar este cuadro. Psiquiatra o psicólogo, dice la ley. Sí, bueno, pero ideal, cuando tienen que medica el psiquiatra, muchachos. Obviamente. Sí. Psiquiatra, Pedro, yo quiero que ustedes pasémonos del lado del psiquiatra, porque viste que hay un tabú bárbaro del psiquiatra. Sí, claro. Psiquiatra, psicólogo, ¿y quién sería el tercero? Y el tercero puede ser un acompañante terapéutico, un trabajador social, un acompañante terapéutico, pero es cierto que el psiquiatra tiene que estar, básicamente porque por condición de médico,
permite tener algún tipo de evaluación que dictamine si hay algún problema además del mental físico, cuestión que, desde luego, ninguno de los otros profesionales de la salud mental puede determinarlo, ¿no? Claro, claro. Que haya, no sé, la probabilidad de un tumor cerebral, de una intoxicación por algún medicamento, que tenga un problema de tiroides, que tenga, no sé, un tumor cerebral o cualquier otra condición biológica que haga suponer que eso tiene que ver con el comportamiento y requiera una atención dirigida a ese tipo de problemas, ¿no? Claro, primero tiene que estar también, me parece a mí, que debe tener que ver, de acuerdo a lo que estás diciendo, Pedro, es el estado clínico también, claro, ¿no? Decir, claro. esta persona está ok, que tiene todos los niveles como tiene que tener, o, tiroides. Hay alguna condición hay alguna condición que pueda ser más propensa, ¿no? Exacto. O propenso. Sí, una cuestión básica, es suponer que ha pasado y pasa, un paciente con diabetes, tipo 2, por ejemplo, y se le ha olvidado la metformina. Se descompensa el paciente. Y eso los psicólogos no lo sabemos, no estudiamos eso. Un médico que tiene su trayectoria, recorrido, hasta en la emergencia va a saber darle miligramos de metformina. Como también el psicólogo, saber escucharlo a tiempo, saber que cuando la persona está en crisis, ¿qué te está diciendo? Como decía Pedro hoy, la abstinencia tiene un gran componente y esa persona, literalmente nos ha pasado, se escapa de la institución por los techos, por cualquier lado. Entonces, saber, quédate, mañana te vas, pero hoy quédate, le digo, no me lo hagas a mí, le digo. Entonces eso es todo un arte. Claro. Y que van estirando un poquito más la cosa hasta que va pasando esa... Por eso se dice el día a día. El día a día, claro. Solo por hoy. Doctor, muy interesante como siempre el tema. Juan, gracias. ¿Hago el anuncio del próximo? Pero por supuesto. Que no voy a estar en la próxima, que es el tercer... ¿Me abandonás, Pedro? Sí, el jueves tercero no voy a estar acá, voy a estar en una reunión en México, donde vamos a presentar el libro que hemos hecho con varios colegas latinoamericanos sobre las palabras importan, ¿no? Que son precisamente las recomendaciones que planteamos en ese documento sobre cómo tratar los temas de salud mental en los medios de comunicación, ¿no? Qué decir y qué no decir, como sugerencias, ¿no? Por supuesto, para los distintos temas relacionados con salud mental, ¿no? Sobre todo para no fortalecer el estigma y la discriminación que está asociado a todos ellos, ¿no? Voy a estar en esa reunión y por eso no voy a venir, pero sí va a concurrir Diana Cristalli, la doctora Diana Cristalli, que es ella es médica, es neuróloga, tiene una formación en deterioro cognitivo, en problemas cognitivos, es presidenta de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer de La Plata, y va a venir a hablar junto con un familiar Temón. Precisamente porque dentro de esos días se celebra el Día Mundial del Mal de Alzheimer, ¿no? De la enfermedad, de los deterioros cognitivos en general. Así que va a tener a esas dos personas acá con vos, ¿no? Y nos vamos a ver en octubre, Pedro, por supuesto. Me abandonás por México, la verdad que muy mal de tu parte, ¿eh? Podrías haber dicho, no, yo tengo un compromiso con Mariana, me conecto por ahora se puede hacer algo virtual, ¿no? Sí, también, podemos intentar. Y te perdías el viaje a México. Juan, querido, gracias por toda la información. Espero a ustedes que están del otro lado, que se engancha mucho a la gente con estos temas, porque la verdad que, esto está por doquier, ¿no? Y como ustedes dicen, este mal de época es propenso a que esto ocurra cada vez más. Entonces, no hay nadie que esté ajeno a lo que estamos hablando hoy, nadie, ni directa ni indirectamente, de alguna forma u otra nos afecta. Así que gracias, siempre muy útil. Muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. 34 de las 7, vamos a la pausa, a la música, y volvemos con más de qué lado estás, no te vayas. Estás escuchando Radio La Plata.